Dios sigue haciendo milagros, sanidades y liberaciones, y somos testigos del poder de Dios, y se cumple la promesa que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bien, muy buenas noches con cada uno de nuestros seguidores en este pequeño canal Nadie es profeta en su propia tierra. En esta noche tenemos como invitado al pastor Freddy Borges desde Colombia. ¿Qué tal, pastor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pastor. Sí, muchas gracias por su invitación. Muy agradecido. Mi nombre es Freddy Borges, como lo acaba de decir. Estamos actualmente y en este momento en una ciudad que se llama Santa Rosa de Viterbo, Wow, Boyacá, Colombia. Boyacá, Colombia, ok. ¿Está haciendo frío? ¿Nos comenta? Nos comenta Sí, que está por haciendo frío acá por ese pues lugar. estamos un poquito a una altura de 2.760 metros sobre el nivel del mar. Ok, Es un lugar muy bonito, pero ahí nos estamos adaptando al frío. ok, pastor. Bien, bueno, estamos acá entonces conectándonos. Me comentaba, pastor, bueno, vamos a iniciar esta entrevista maravillosa que va a estar respaldada por el Espíritu Santo. La pregunta es, siervo, usted nació en una cuna cristiana, sus padres eran cristianos, creo que me comentaba, ¿correcto? Sí, señor. Así es. Bueno, nosotros somos una familia que, bueno, soy el menor de 9. Ujú, Mis padres nos inculcaron la palabra desde que éramos niños ujú, y pues actualmente muy agradecido con Dios y por mis padres porque ujú, es el legado, es la herencia que nos dejaron de la palabra de Dios ujú. y la mayoría de los 9 estamos sirviendo. Yo soy el menor y pues estoy actualmente sirviendo de tiempo completo en la obra Amén, del Señor. amén, amén, pastor. Bien, ¿y desde qué tiempo conoce al Señor? ¿A los cuántos años usted tiene conciencia de que Dios existe y que Dios hace milagros y convierte el corazón del hombre? Sí, pues como a pesar de que había escuchado la palabra, pues a los 13 años me aparté un tiempo, digamos que no seguí firme. Ujú, Presté mi servicio militar, pero salí nuevamente de las fuerzas militares y a los ujú, 22 años el Señor toca mi corazón a través de pues, su presencia. Fui invitado a un lugar y allí Dios tocó mi vida, me ministró liberación. ujú. Fui libre y pude reconocer que era mi Señor. Así que desde los 22 llevo más de 25 años en la obra. Wow, Haber conocido al Señor, sí. 25 años. ¿Su esposa es cristiana entonces? ¿Usted se casó en un matrimonio cristiano? ¿Sus hijos Sí, nacieron pues en el cristianismo? sí, en ese andar cristiano, pues Ujú, estuve 6 años en Bogotá, luego viajé a mi tierra natal, que es el departamento de Casanare, ujú. y en el año 2006 me casé. Mi esposa se llama Lina Andrea Martínez. Ok. Tenemos un hogar, tenemos 2 hijitos, Ujú, en este momento son adolescentes, ujú. y aquí seguimos en pie. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Cuéntenos cómo es la labor pastoral que está llevando durante estos años, estos últimos años. ¿Es fácil ser pastor? Pues, bueno, pues ha sido unos cambios, Ujú, digamos que sirví como 10 años ujú, en lo que fue una iglesia en un solo lugar, ujú, pero el llamado del Señor siempre nos va impulsando a conocer otras áreas ujú, y el área misionera, pues en este momento es la que más pesa, ujú, a pesar de que el trabajo misionero pues se ha hecho, pero hay lugares que todavía se requiere mucho el trabajo misionero, que prácticamente es abrir brecha para que luego sea plantada la iglesia. amén. No es fácil abrir una obra, no es fácil pastorear, Ujú, son desafíos, son retos, momentos de risa y momentos de tristeza también. ujú, Y cada etapa, pues uno la tiene que ir enfrentando día a día. Actualmente, bueno, duré 10 años también en el Amazonas, que es ujú,
la frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Amén. Allí estuvimos con mi esposa, viajamos con nuestros niños Ujú, y bueno, gracias a Dios pudimos entender la labor que íbamos a realizar ujú, y el Señor nos ha respaldado, nos ha cuidado, nos ha sostenido. ujú. Hay mucho que contar. Amén. Cada, Amén, cada pastor. día es un así es. Amén, pastor. Cuéntenos, para alguien que recién quiere comenzar la labor pastoral, ¿no? ¿Qué consejo, cuál sería el primer consejo que usted le daría? Bueno, la labor pastoral o cualquier área que se dedique al ministerio, siempre hay un punto y es volver a la Ujú, intimidad con Dios o a la ujú, presencia de Dios, ujú, porque, claro, es necesario prepararse, es necesario estudiar, pero si no tenemos el hábito, no tenemos como prioridad nuestra comunión con Dios, ujú, va a ser mucho más difícil. Entonces, mi consejo es hacer una prioridad de estar siempre en la comunión con el Señor ujú. en todo lugar. Amén. Amén, pastor. Claro, obviamente que lo primero es el llamado de Dios, ¿verdad? Que Dios nos haya llamado a comisionar, bueno, nos haya dado esa comisión de predicar el Evangelio, ¿no? Sí, Pastoreando, de repente, no sé, ¿no? Siendo misionero, profeta, o de repente, pues, cualquier otra área donde el Señor nos ha llamado. En la parte económica, ¿cómo uno depende cuando uno forma una iglesia? ¿Qué es lo que uno necesita realmente? Bueno, sé que uno depende en primer lugar de Dios, ¿no? Pero luego de eso, uno cómo puede comenzar a fortalecerse, ¿no? Para poder tener los recursos económicos, ¿no? Pues no es fácil levantar una obra, hay mucho, se requiere mucha parte de una ayuda financiera. ¿Cómo usted logró vencer este obstáculo, Pastor Freddy? bueno, son varias cosas, pero una de las cosas que yo enseño es que tenemos que ser integrales, Ujú, es decir, ir creciendo también en otras áreas, ujú, de tal manera que no sea una carga para iniciar una iglesia, porque pues la ujú, mayoría de organizaciones dependen de un diezmo, una ofrenda. ujú, Está bien, pero también hay que enseñar que debemos trabajar, debemos tener, por ejemplo, un emprendimiento, llamamos acá, ujú, no sé, que eso se genere un ingreso ujú. extra y, y Dios ve ese trabajo y Él multiplica, así como Amén. multiplicó los panes y los peces. Ujú, Entonces, lo que tenemos a la mano, ujú, eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque no siempre podemos estar dependiendo ujú, de que la congregación sea la que auspicie. Algunos lo hacen, pero a veces ujú, se presentan atrasos, se presentan dificultades. Y pues en mi caso, para yo autosostenerme, el Señor me ha dado como, invertí un dinero en un terreno ujú, y lo dejé un tiempo y ese terreno ya lo vendí con unas ganancias. ujú, Y cuando viajamos al Amazonas hice lo mismo. ujú, Allí compré un terreno, invertí un dinero, pasaron ujú, 6 años y ese dinero se multiplicó. Entonces, de esa manera me ayudo ujú, de una manera integral y también ya vienen los hermanos que nos apoyan con ofrendas, que en muchos casos no es ujú, mucho, pero ujú, cuando somos buenos administradores, le damos un buen manejo a los recursos, ujú. el Señor multiplica y alcanza. Amén. Amén, pastor. Es algo muy, muy interesante lo que menciona porque la mayoría en realidad no enseña eso, ¿no? La mayoría quiere vivir de la hora como que la hora da, está obligada, en este caso la congregación, a siempre dar al pastor y el pastor va a vivir de la, en este caso de los diezmos y las Ujú. ofrendas. Y nos estamos olvidando algo muy importante que usted ha mencionado de trabajar con nuestras manos, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él decía que no se era gravoso a la iglesia, sino que él sabía trabajar con sus manos y sabemos nosotros que el apóstol Pablo, él vendía carpas, también se dedicaba a las ventas, ¿verdad? Y bueno, yo tengo otros pastores que también han hecho eso, ¿no? Que tienen negocios, tienen empresas, emprendimientos, como usted menciona, y que eso en realidad le ayuda a que de su dinero, de lo que Dios le multiplica, pues ellos puedan servir al Señor cómodamente sin necesidad de estar esperando pues de que la congregación en realidad les pague
sus cuentas, ¿no? Algo muy maravilloso Sí, que acabas de mencionar y no muchos revelan esto, ¿verdad? La mayoría, aún la gente inconversa piensa que los pastores, nosotros los pastores vamos a decir así, vivimos, ¿no? sí, A costillas del pueblo, ¿no? Que nosotros trasquilamos a las ovejas y nos quedamos con todo ese dinero, tenemos grandes casas, grandes terrenos y piensan que eso es así. Pero esa es una gran mentira, es un gran engaño del diablo. Obviamente un diablo que le ha dicho eso a las personas y lo propaga como si fuera algo de verdad, ¿no? Nosotros ya sabemos quiénes son ya, ¿no? Los enemigos del verdadero evangelio, ¿no? Y comienza a sí, así poner es. eso en la mente de las personas y piensan pues que uno es un vividor, no un pastor, sino un vividor y un engañador que se lleva el dinero de las personas. Muy buen punto entonces para aclarar esta parte, mi querido Pastor Freddy. Bueno, una pregunta además que estaba en mi corazón mencionar siempre a mis entrevistados es, ¿usted ha visto el obrar milagros en la iglesia? Esto tampoco no es muy común, por eso que yo lo pregunto, no es muy común porque mayormente las iglesias tradicionales, las iglesias grandes, no se llega a ver esto, ¿no? La gente predica, canta, predica y se va a su casa, se saludan y se van. Muy raro realmente, muy raro realmente se ve que Dios obra en la iglesia. Si hay liberación hay veces, pero milagros a veces no se ve, no se ve un poder de Dios, realmente Dios sana un cáncer, Dios sana unos pulmones, restituye, hace crecer una mano, no sé, ¿no? Hace crecer una pierna. Entonces son cosas muy esporádicas, ¿no? Que en algunas iglesias se ve. Cuéntenos un poco con respecto a sus experiencias con este tema. Bueno, realmente, pues cada ministerio tiene su experiencia, pero en mi caso, Ujú, yo creo que tenemos que vivir en una dimensión de milagros, ujú, una dimensión sobrenatural donde siempre estamos a la expectativa de qué va a hacer Dios. ujú, Porque si yo hago un ministerio calculando los recursos que hay en mi bolsillo, en mi sabiduría humana, pues va a ser eso, no se van a ver los milagros. ujú, Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo he visto los milagros en mí y en otras personas. Yo tuve una enfermedad que no sé si por allá se le conozcan así, pero aquí se le llama el Chagas, que es producto de la picadura de un animalito. ujú, Y bueno, eso se va por la sangre, se convierte en prácticamente en una bacteria ujú, y daña los órganos, como el corazón, empieza a dañar también digamos, el sistema circulatorio. ujú, Y es inofensivo aparentemente, pero cuando lo pica, digamos que los síntomas casi no se detectan. mm, Y yo, digamos que era un donante de sangre y un día que fui a donar me dijeron, usted no puede seguir ujú, donando sangre, tienes esta bacteria, tienes que ir y hacerse ver por un médico. ujú, Me sacaron las radiografías, tenía o sea, el corazón se me había agrandado, inflamado. ujú, Ya se empezó a tener los síntomas ujú, de, ¿cómo se llama? Fatiga. Es muy probable que las personas mueran de un infarto repentino. wow, Y tremendo. yo venía sirviendo y eso en vez de echarme para atrás, Ujú, me dio el impulso y yo le dije, Señor, si me debo morir, que me muera sirviendo. ujú, Y es ahí cuando viajo al Amazonas y no volví donde el médico. ujú, Oré que el Señor me sanara, pedí mucha oración de muchos hermanos, amigos, pastores. ujú, Me hice por ahí algunos remedios caseros, ujú, pero le creí al Señor y cuando me volví a hacer el examen y salió el corazón perfecto, normal, dice usted no tiene nada. wow, Entonces, eh, porque un amigo mío, que más o menos de la misma edad, él, sí, él se deprimió y más rápido se murió. wow, Entonces, ahí es donde vemos los milagros, que Dios sana nuestro cuerpo, ujú, sana nuestra alma de las heridas emocionales, pero también sana nuestro espíritu. Nuestro espíritu, cuando se practica el pecado, pues ujú, necesita ser, como dice, ese nuevo nacimiento, es una nueva criatura, es en Cristo Jesús. amén. Entonces, lo podemos experimentar en esas tres dimensiones
Y después, desde luego, cuando oramos por los enfermos, ujú, hemos visto cómo el Señor sana el cáncer, ujú, sana enfermedades que pronto, o aún cuando estuvo el COVID, ujú. eso es el Señor nos guardó. Así es. Una de mis experiencias en el Amazonas fue que, como ya se trabaja en las comunidades indígenas, Ujú, habían 104 familias infectadas de malaria, ujú, pero a nosotros, nuestra familia misionera, no nos tocó ninguna enfermedad de esas. ujú, Entonces, uno visitaba las casas y la gente con fiebre amarilla, con paludismo se llama ya, o malaria, ujú, y, y eso ayuda, digamos, al testimonio de ujú, respaldo. Tenemos un Dios que ujú. llevó nuestras enfermedades en la cruz. Amén. Amén, pastor. Wow, es tremendo. Claro, nosotros hemos visto en la pandemia que Dios ha hecho milagros grandes, maravillosos con las personas, ¿verdad? Y la oración siempre ayuda. Y como dice la Escritura, ¿no? Donde hay dos o más, ¿no? Intercediendo, orando, Dios siempre está, ¿no? Y hace milagros. Eh, hay una pregunta también, además, que me gustaría hacerle, pastor. Con respecto a la crianza de nuestros hijos, ¿cómo cree usted o qué recomendaría usted, ya que hemos escuchado muchos hijos a veces de pastores que no les gusta eh, seguir en los caminos del Señor? Nosotros vemos a personas conocidas, a veces famosas en la tele, que salen que su hijo, su hijo está predicando, ¿verdad? Pero Sí, eh, ese es el caso, pues, de que es un ministerio grande y, bueno, es una mega iglesia y obviamente que eso lo hacen porque saben que hay ganancia. Pero en el caso cuando, sí, cuando nosotros no vemos eso, o sea, cuando comenzamos en una iglesia pequeña eh, y tenemos una iglesia pequeña de repente de 10 15 20 30 miembros nada más y nuestros hijos ven que realmente eso no es realmente ganancia, muchos de los hijos de pastores terminan pues odiando el evangelio y muchos de ellos comienzan pues a apartarse de lo que pide el Señor. ¿Usted qué recomendaría, pastor Freddy, con respecto a esta situación, ¿no? Que es muy común en las iglesias en estos tiempos? sí. Ujú. Bueno, pues en todo este andar de los 25 años, Ujú, uno va aprendiendo tanto de lo que escucha, de lo que ve, de lo que vive. ujú, En mi caso, pues en este momento me estaba dedicando más a dar un seminario que se llama Ocho Valores para un Liderazgo Efectivo. ujú, Y en este seminario lo que buscamos es ujú, tener un equilibrio. Aquí es clave tener ujú, un equilibrio ujú, donde, por ejemplo, dedicamos intimidad con Dios, eso es muy importante, pero también es muy importante darle la importancia al núcleo familiar, esposa e hijos, ujú, donde no todo se convierta en ministerio, 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 y nos olvidamos o ponemos a aguantar hambre a la familia, porque durante ujú, muchos años ujú, eso es lo que se ha visto, malos ejemplos, malos testimonios ujú, de que el pastor o el misionero sale y se va y deja a la esposa ahí aguantando hambre, ujú, o a los chicos pronto no sacan el espacio para jugar con ellos, para ujú, interactuar, y ujú, pues eso es lo que estamos buscando. Así que ujú, en nuestro caso, yo lo que estoy en estos tiempos es enseñando estos 8 valores para que todo líder pueda tener un equilibrio y pueda manejar el ministerio, es decir, de una manera equilibrada, porque todo es importante, ujú, pero hay unas prioridades que tenemos que poner en nuestra vida. ujú. Y pues con la ayuda del Señor, ahí vamos. eh, Amén. Amén, pastor. Bien, eh, yo siempre comento esto porque es verdad, yo lo he pasado, lo he visto también. Eh, Hay malas enseñanzas, ¿no? De ciertos pastores que dicen, bueno, pues la hora es primero, la hora es primero, y ponen la hora ujú, primero y aún, aunque no tengas familia, ¿no? Y tú tienes que estar en la iglesia, no importa si es cumpleaños de tus padres, no importa si es cumpleaños de tus hermanos, tú tienes que estar en la iglesia sirviendo al Señor, eso es lo que a Dios le agrada. Y hay veces, pues bueno, yo lo experimenté eso de soltero, ¿no?
Y eso me decía a mí, por Sí, ejemplo, ¿verdad? Después veía este gran inconveniente de que la familia pues se resiente, ¿no? La familia adolece, ¿verdad? Y comienzan a quebrantarse un poquito la parte efectiva con la familia, con los padres, con los hermanos. Y hay iglesias todavía que siguen enseñando eso, ¿verdad? Que es primero la obra, primero la obra, y a veces dejamos a la familia para después. Ya cuando uno está casado, repite la misma idea, ¿no? ujú, Repite lo mismo, le dice a los hijos lo mismo, primero la iglesia, me acompañas a la iglesia y no importa si es santo o cumpleaños, bueno, acá se dice en el Perú santo, ¿no? Cuando no son creyentes, ¿no? El cumpleaños de tu prima, no importa, tú tienes que estar en la iglesia, ¿no? Y comienzan esto a romper un poco los vínculos familiares. ¿Usted qué opina con respecto a esto, Pastor Freddy? sí, pues se ve, claro, porque yo me Ujú, muevo como en ese ámbito de diferentes denominaciones ujú, y en algunas todavía está muy arraigado a eso, pero eso ujú, para mí que es más como ujú, de pronto algo, diríamos así, religioso o ujú, más no refleja una espiritualidad. Y lo que realmente refleja la espiritualidad, dice la misma Biblia, que ujú, es que amemos a Dios primeramente, pero ujú, en segundo lugar al prójimo. Y el prójimo es la persona que está más cerca de mí. El primer prójimo que yo me encuentro es mi esposa, es mis hijos, en el caso de los casados. claro. Si es un hijo soltero, el primer prójimo, la persona más próxima, son sus padres. Entonces, a veces cogemos Ujú, el Evangelio como para justificar la irresponsabilidad que tenemos hacia los padres o hacia nuestro cónyuge o hacia nuestros hijos. ujú, Entonces, lo que buscamos hay que buscar el equilibrio. ujú, La obra es importante, yo debo establecer unas prioridades, ujú, mi vida espiritual. O sea, no hay nadie más que lo conozca a uno que sus mismos hijos en la casa, ujú, los que comparten todos los días con ujú, uno. ujú, Y yo no voy a ser más espiritual aquí en mi casa o fuera de mi casa. O sea, lo que soy aquí, soy afuera. ujú, Entonces es como quitar esa falsa apariencia de que todo está bien, ujú, sino más bien buscar ser honestos con nosotros mismos ujú. y con los demás y con Dios, por supuesto, Amén. porque eso le ha hecho mucho daño también al pueblo cristiano, porque guardar una apariencia no construye, Ujú, al contrario, genera una falsa expectativa, una falsa imagen del verdadero Dios y del Evangelio. ujú. Es una falsa humildad, ¿no? Yo le llamaba es una falsa humildad. Es una falsa Sí, sí, humildad sí. y hay muchos que se ponen, se visten de cristianos y viven una apariencia de cristianos y dicen, bueno, pues mira, yo hago esto y como tú no lo haces, pues yo soy más cristiano que tú, ¿no? Pero por dentro en realidad no están cumpliendo realmente ese mandato del Señor, ¿no? De que realmente por qué a veces nos reunimos y a veces hasta eso, ¿no? Hasta eso a veces las iglesias han comenzado pues a ser tan religiosas como dice usted que obligan aún hasta los creyentes diciendo, mira, con esta frase, no, no dejamos de congregar, y todo en versículo, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, y dicen, oye, ¿por qué falta la iglesia? Seguro ya estás en pecado, y comienzan pues a, que, Condenar. a condenar, a juzgar, y piensan pues de que ellos son más espirituales porque van todos los días a la iglesia, y desvirtúan el propósito realmente de por qué uno congrega, ¿verdad? Entonces, Sí. la verdadera razón por la cual un creyente congrega no es para decir pues que congrego y que soy más espiritual que tú o que soy más santo que tú, sino que yo congrego porque no solamente Pablo lo dice porque debo congregar, porque es una obligación, Dios no me obliga a congregar. Lo que Dios me recomienda a través de las palabras del apóstol Pablo es a que yo pueda compartir con mis hermanos, que yo pueda tener coinonía con las personas que me rodean cuando voy a la iglesia. Porque cuando uno va a la iglesia uno tiene crea ese dunamis, ¿no? Crea esa llamita, como dicen las canciones pentecostales, ¿no? Que un fuego enciende otro fuego, ¿no?
y uno puede orar y uno puede ejercer los dones espirituales que Dios nos ha dado, pero para eso es, ¿no? Para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca, para que nos ministremos unos con otros, no por el simple hecho de ir nada más, ¿no? Entonces, cuéntenos con respecto a eso, ¿no? Que bueno, le he comentado mi postura, pero No, cuéntenos. está bien, sí. Ujú, Me parece bien porque de todas formas, ujú, yo creo que pues la iglesia sí, sí va en un avance, sí ha avanzado en ciertas áreas y ujú, que falta mucho, sí, ujú, pero de todas formas la palabra de Dios no está limitada. ujú, Y muy importante que el trabajo que se hace en la congregación ujú, marca una pauta muy importante, es la amistad, la coinonía. ujú, El problema es cuando ya se comentan o se fomenta un poco el chisme, ¿cierto? ujú. Que eso se destruye una congregación también. Claro, Entonces también toca buscarle el equilibrio, claro, claro. es muy importante uno reunirse para orar unos por otros, para compartir la enseñanza e incluso compartir el pan, Ujú, porque mire, ha pasado algo y es que llega alguien al Evangelio ujú, y le decimos, olvídese de sus amigos del mundo, ujú, pero en la iglesia a veces no se encuentran esos amigos, por ejemplo, el que le gustaba jugar ujú, fútbol o el que le gustaba hacer un ujú. deporte, pues va a tener que volver a buscar a sus amigos de antes. Así es. Entonces, es muy importante generar esos espacios dentro de la iglesia, Ujú, que claro, la enseñanza, el ayuno, la vigilia, la oración, todo eso es parte, ujú, pero también la coinonía, las actividades de integración, ujú, de decirle qué necesitas, o sea, no solo la oración, si la persona tiene hambre, toca dale de comer. ujú, Entonces, como iglesia, a veces nos ujú, queda más fácil reunir ujú, un mercado y darle una bolsa a ujú, esa persona. Que el evangelio sea lo que decimos de manera integral, no solo el alma, sino lo físico también. ujú. Claro, así es. Así es, pastor. Qué bueno. Estamos tocando puntos que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón y siento la presencia de Dios en este lugar. Se siente la presencia de Dios. Hay un fuego que realmente arde porque estas cosas se les enseñen, ¿no? A los nuevos creyentes. Se les enseña a los creyentes que están viviendo bajo religiosidad. Que hay algunos que cuando mencionan esto de la palabra religiosa dicen, no, yo no soy religioso, pero como por ahí he Sí, escuchado que dicen, no, bueno, tienes todo largo, ¿no? La falda larga, el pelo largo, la lengua larga también, ¿no? Y, y es tan religioso suele pasar. que está, está vestido muy bien, muy religiosamente, pero no hay un cambio de corazón, ¿no? No hay realmente una evidencia que esta persona se ha convertido al Evangelio. Y, y lo peor de todo es que el que está al frente ve estas cosas muchas veces, pero no exhorta, no, no corrige. Y las cosas siguen aconteciendo, ¿no? Personas que no tienen el carácter de Cristo, pero no hay un pastor, no hay una persona que le aconseje, hermano, mira, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Sino que ahora en las iglesias todo el mundo se ha vuelto espectador, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, bueno, ahí viene la chismosa, ah, él es el gruñón, él es, y todos son, y todos aceptan como son, quiéreme como soy. Sí, No me vas a cambiar, pero sí, no hay quien exhorte, hermano, a cambiar, ¿no? No hay quien exhorte a mejorar, a romper ese molde y decirle, oye, hermano, tú tienes que ser igual a Cristo. Tú así fuiste en el mundo, pero ahora estás en el camino del Señor. Ahora rompe ese molde y ahora hazte un molde conforme a Cristo. Camina como Cristo, piensa como Cristo, ¿no? Olvídate, tú no eres el molde del renegón, tú no eres el molde del chismoso, del lengua larga, del hipócrita. No, no, tú eres ahora semejante a Cristo. Entonces, eso también he visto mucho también que adolece un poco, ¿no? Que carece un poco las iglesias que todo el mundo son espectadores y cada uno ya se etiqueta y todo parece que vives bajo un sueño, ¿no? Y no hay mucha realidad en sí, estas cosas. como la falta de compromiso, porque Ujú, van cuando les conviene, van cuando ujú, tienen una necesidad de oración,
Así es. van cuando están enfermos, cuando, Ujú. ay, sí, Sí. pero esto es parte de como de lo que habla el Señor del trigo y la cizaña, siempre Ujú. van a estar ahí personas y desde luego que no es Ujú. fácil, digamos, llevar a esas personas a una transformación, un cambio. Ujú. Eh, Dios tiene sus métodos, sus formas y ahí es donde tenemos Ujú. que, o sea, como pastores, ser pacientes con la grey Ujú. muchas las veces. Y cuando hay que exhortar, porque la Biblia también lo dice, de, exhorta, exhorta, Claro. cuando es necesario, cuando toca. Ujú. Entonces, yo creo que todo ese trabajo es un conjunto Ujú. que es muy complejo a veces para algunos ministerios, porque si le llama la atención, entonces si es el que diezma más, se le puede ir de la iglesia. Entonces, de alguna manera Así se es. siente manipulado porque Ujú. no lo puede exhortar porque se me van las entradas más grandes. Así es. Pero bueno, Ujú. Dios nos da las capacidades de hacerlo también. Mm. Sí. Amén, amén, pastor. Bueno, qué bueno que lo haya dicho, ¿no? Y eso también es otra parte también que mucho sucede, ¿no? Que a veces la conveniencia y a veces mismo del mismo pastor, a veces, bueno, Dios me ha puesto este año también a pastorear, le cuento. Y yo he visto Mm, todas estas cosas también, y sin embargo Dios me dice, no, tú tienes que pasar por el proceso de pastorear. Yo soy sí, sí, sí. evangelista, soy profeta en proceso, pero el Señor me ha puesto, no, tú tienes que también entrar a esto de pastorear, ¿no? Y mire que yo viendo todas estas cosas, yo muchas veces he querido no hacer esta obra de pastoreo, porque el pastoreo es bien difícil, ¿no? Es Eh, como acá, sacar el cuerpo, sí, decimos. sí, he sacado el cuerpo así, me he dado la vuelta así y tratando de siempre de escabullirle al Señor, ¿no? No tanto al hombre, sino al Señor mismo, de no pasar por esta escuela del pastoreo. Pero yo creo que cuando uno es pastor, uno realmente va a entender realmente o uno entiende realmente que el ser humano es lo más difícil que uno puede encontrar, que uno puede trabajar, ¿no? Trabajar con otro ser humano es bien complicado. Sujetarse o liderar a un otro ser humano es bien complicado. Las empresas mismas, yo estaba estudiando administración también, y veo que las empresas buscan justamente líderes que den productividad, ¿no? Con las personas que escogen como Sí, líderes, y esto me hace ver pues de que el ser humano es demasiado complejo y esto no escapa a la iglesia, ¿no? Uno para administrar la iglesia tiene que ser realmente un líder preparado, como dice usted, y constante capacitación para ver que realmente pues uno puede llegar a dar soluciones, ¿no? Y sin llegar a estresarse, porque también ha pasado de que muchos pastores se estresan, ¿no? Cuando ven que ya no pueden, se estresan, lloran, se frustran y dejan el ministerio cuando ven ese problema, ¿no? Y sí, el corazón del pastor es bastante, digamos que tiene que ser moldeado por el Señor. ujú, Y algo que yo he visto es que, ujú, eh, así que el mundo le dice que los pastores son flojos, no hacen nada, ujú, o sea, lo descalifica completamente, pero el trabajo pastoral es una de las cosas más difíciles porque ujú, eh, uno a veces le invierte tiempo, ujú, le invierte dinero, ujú, le invierte, mejor dicho, estar las 24 horas con una persona, con una familia, ujú, y de repente esa persona le sale otra oportunidad y sale y se va, y a veces no dice ni gracias. ujú, Y pues ujú, no esperaría uno que le den halagos, pero es ujú, muy frustrante cuando usted le invierte a alguien ujú, trabajo, dinero, oración, lloro, ayuno, de todo, ujú. y de repente esa persona se convierte en su peor enemigo. Ah, wow, De pronto le tremendo. levanta una calumnia, le levanta, Ujú, bueno, un chisme, lo que sea. ujú, Entonces muchos pastores se frena de todas formas porque no puede abrirle su corazón a ujú. esas personas, a la Claro, congregación. Entonces el claro. pastor es un personaje a veces muy solitario, Ujú, muy solo, porque ujú, si él dice, ay, es que hoy, por ejemplo, hoy no tengo ganas de ir a predicar, ¿qué va a ujú, pensar la iglesia? ujú. Y
nunca van a estar completamente satisfechos, así el pastor pierda su hogar, pierda su esposa, pierda sus hijos, ujú, por estarle dedicando tiempo a personas que nada que ver con ellos. Entonces, ujú, es ahí donde yo les decía al comienzo, el ujú, ministerio ujú, se trabaja desde lo sobrenatural, desde la óptica de la intimidad con Dios, ujú, porque si no trata de hacerlo en sus fuerzas, pues lo más seguro es que va a fracasar, se va a cansar. Y bueno, pues todos nos cansamos, pero tenemos una bendición y es que podemos ir a la presencia del Señor y descansar en Él, amén, retomar las fuerzas, renovarnos y de esa manera poder seguir, porque la tarea no es por un día, por unos años, ujú, sino dice la Biblia que hasta que venga el príncipe de los pastores, amén. o sea, nuestro Señor. Señor Entonces Jesucristo. es un Ujú, trabajo ujú. maravilloso. Amén, pastor. Amén. Y es algo que a veces uno, a veces yo como cuando me da Dios palabra profética, he sido duro, ¿no? He sido duro contra los También, pastores. He sido duro, pero ahora ujú, cuando, y a veces uno tiembla, a veces ante el Señor, porque uno es fácil hablar, ¿no? Digamos así, darle juicio, ¿no? Ya, mira, el Señor te ha dicho que cambies, pastor, mira, ve qué tal. Pero, y cuando te toque a ti, porque algo que el Señor también ha puesto en mi corazón es justamente es eso, ¿no? Así como nosotros hemos tratado a veces a nuestros pastores, nuestra grey, cuando seamos nosotros, cuando nos toque a nosotros ser pastores, también Dios va a permitir que esa grey nueva que nos va a dar, pues, pueda hacer que nos haga lo mismo, ¿no? Si nosotros hemos sido rebeldes a nuestros pastores, de repente que vamos a tener una grey de repente también rebelde. Si hemos tenido una ovejita negra o si hemos sido ovejitas negras para nuestros pastores, eh, de repente cuando sea pastor, pues me va a tocar una oveja rebelde. Y ahí yo voy a sentir realmente que es realmente, en carne pues, propia. así es, ¿no? Lo que ha sentido nuestros pastores, ¿no? Y decimos, wow, no sabía que esto era realmente el trabajo, ¿no? El trabajo del pastor. Y, y qué tremendo, pastor. Lo que estamos comentando esto totalmente espontáneo, totalmente que está saliendo ahorita del corazón del Padre, porque el Padre quiere que la gente sepa esto, que somos de carne y hueso, que el pastor también sufre, el pastor llora, tiene cargas y tiene cosas que ama, como dice usted, ama a veces, da su vida por las ovejas, pero hay a veces que hay ovejas malagradecidas y que no realmente no reconoce nuestro trabajo, no reconoce el trabajo del pastor. Y, y hay veces nos queda solamente llorar delante de la presencia de Dios y clamar al Señor, ¿no? Clamar al Señor para que sane nuestro corazón y que Dios pueda, pues, enmendar, ¿no? Y transformarnos, porque de eso se trata. De eso se trata, de que eso nos va a enseñar a que nosotros seamos mejores y que ya no caigamos de repente en algunas cosas, pero sin tampoco ser duros, ¿no? Ni tampoco ser indolentes. Y pensar, pues bueno, pues ya se fue este. Y a mí un tiempo cuando llevé el liderazgo me pasó eso, ¿no? Bueno, pues se va este, ya no importa, vendrá otro. Ah, ya no importa, que se vaya este y vendrá otro. Y Mm, pensamos que las cosas son así, ¿no? Ya pues que ve que ya hay un cambio, hay un renuevo. Y no es así, porque Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Eh, así y, es. y es algo totalmente diferente. Y realmente debe dolernos más bien cuando una persona a quien nosotros le hemos invertido tiempo, le hemos invertido le hemos abierto nuestro corazón, realmente debe dolernos realmente que se aparte de nosotros, sino que realmente muestre al menos esa gratitud, al menos de decirnos con palabras, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias por tu tiempo, gracias por tus oraciones, gracias por lo que has hecho por nosotros. Yo creo que eso valdría más que darnos un cheque, o que darnos dinero, Sí, o que darnos cualquier otra cosa. Nosotros no estamos pidiendo dinero, nosotros estamos pidiendo al menos una gratitud. Amén, pastor. así es. Ujú, así es. Wow, tremendo, pastor. Tremendo lo que el Señor está en este tiempo soltando, ¿no? Está queriendo soltar.
Y algo el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón, pastor, que usted pueda, por ejemplo, hablarle a esas ovejas, ¿no? Que de repente que han sido como cabritos y que se han apartado de los caminos del Señor, ¿no? Y que de repente no hemos sabido nosotros ser, de repente, un poquito, eh, que no hemos sabido de repente ayudarles o reaccionado como nos corresponde, porque somos humanos, no fallamos a veces. Entonces, Sí. ¿qué le podríamos decir, ¿no? A estas personas que se han ido a veces de Bueno, la congregación? sí. Pues el consejo es muy claro. Ujú, No hay una iglesia perfecta sobre la tierra. ujú, No hay un pastor perfecto sobre la tierra. ujú, Y donde Dios nos pone, dice en una parte, un proverbio, dice que hierro con hierro se aguza. ujú, Eso está en Proverbios. Y ese hierro con hierro, pues es que entre los mismos hermanos ujú, van a tener fricciones, van a tener como roces ujú, en la iglesia. Y es importante eso porque cuando todo está bien, ujú, entonces nos sentimos muy cómodos. Pero cuando de pronto alguien, un mismo hermano de la iglesia, nos empieza a exhortar o a decir, oiga, compórtese, o entonces eso nos va a ayudar a limar el carácter. El carácter del cristiano pues tiene que ser probado. ujú, Entonces, eh, si la persona sigue rondando buscando la iglesia perfecta, pues no la va a encontrar. ujú, Lo que tenemos que hacer es entender que Dios nos ha llamado como un cuerpo y que todos no cumplimos la misma función. Cada miembro del cuerpo ujú, cumple una función. Y así somos la iglesia. En la iglesia, unos están en la alabanza, otros pueden ser servidores, otros pueden ser intercesores, otros pueden estar incluso en la área empresarial, en la parte de tener visión empresarial, de salir adelante, prosperar. Otros para trabajar con los niños. Entonces lo que tenemos es que buscar ese lugar, encuentre ese lugar que Dios tiene para usted, ujú, acérquese, reconozca, muéstrese tal como es, no trate de impresionar al pastor o no trate de impresionar a los demás hermanos. La Biblia dice que Dios exalta a los humildes. Cuando nos humillamos, somos exaltados por Dios, pero el que se enaltece, dice, o el orgulloso, será avergonzado. Entonces en la iglesia es como un hospital donde vamos eh, para ser curados de alguna enfermedad, pero también podemos servir dentro de ella misma. Yo he tenido la oportunidad de servir, ahorita trabajo con un programa de fútbol para niños y lo llamo así, fútbol con valores. Y está destinado a una población que no es cristiana, digamos, a la persona para ganarlos, para evangelizarlos. Y encuentro que muchos de esos niños ahí, ellos no pueden, o sea, de pronto han sido abusados sexualmente, han sido lastimados en sus hogares. Y el acercarse a uno de esos niños, pues le da la oportunidad de poderlos ayudar, aconsejar y poderlos hablar de la palabra de Dios. Eh, Eso es muy importante porque dentro de la iglesia, como les decía al comienzo, a veces creemos que solo orar, ayunar es suficiente, pero hay espacios para escuchar a la gente, hay espacios para orar por otros, y eso es muy importante. amén. Entonces, debemos es buscar el lugar que Dios nos tiene, someternos y sí, pues si Dios le da una visión y usted se identifica con ellos, pues sirva en el área que más se le facilite, porque Dios da dones y Él mismo prepara, Él mismo respalda. Entonces, a veces nos aburrimos en la iglesia también es porque el pastor no tiene la visión de formar líderes. Ujú, Entonces, queremos gente dominguera, gente que cada 8 días vaya y se siente a escuchar el sermón ujú, y sale y se van y sigue haciendo lo mismo. Eso también cansa a la gente. ujú, Entonces, el pastor es importante que tenga una visión donde a todos los involucre. ujú, No todo está para alabanza, pero pueden desarrollar diferentes ministerios o servicios dentro de la iglesia. Y eso amén. es muy importante para que la gente se sienta como identificado. Yo me identifico con esta visión, con esta iglesia, porque están trabajando con niños, están trabajando con ancianos, están trabajando de pronto
con alguna población en especial de ese lugar. Porque ahí sí, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén, amén. Wow, tremendo, tremendo siervo. No quiero terminar esta entrevista sin hablar también, bueno, vamos a hablar de la parte humana, la parte natural. No quiero acabar sin hablar de la parte espiritual. Hay mucha gente que hemos mencionado de que de repente no cambian o no tienen, de repente no rompen estos moldes con los cuales vienen ellos de sus hogares destruidos. No rompen estos moldes que vienen de generaciones en sus familias, ¿no? Por linaje de sangre. Y nosotros debemos entender también y debemos eh, ayudarles a estas personas también a ministrarles en esta parte de la liberación, porque la liberación es importante. Y lo menciono porque también muchas iglesias han perdido de vista la liberación en las congregaciones. Y, y obviamente la palabra liberta, y cuando uno se entrega al Señor, Dios lo liberta. Sin embargo, nosotros vemos de que una persona no es totalmente libre cuando vemos que sigue repitiendo los mismos patrones de conducta, ¿verdad? Entonces, con respecto a ello, Pastor, quisiera que nos cuente, ¿no?, su experiencia con respecto a este punto también. Sí, la palabra de Dios dice que a los que creen en Cristo seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Ujú, Y si el Señor lo dice es porque existen, porque también ese es el otro ángulo ujú, que muchos dicen, no, los demonios no existen, ya están destruidos, sí. ujú, Pero dice también la palabra que ellos buscan lugares donde acampar, donde meterse. ujú, Entonces, la persona, digamos, llega a Cristo con ese amor, se entrega, se convierte y el Señor lo restaura, pero hay un proceso de que debe someterse, donde el Señor le empieza a ministrar eso, áreas como la herencia, las cosas que uno a veces hereda, y que incluso hay demonios territoriales ujú, que muere, muere el papá y bueno, pues por supuesto que ellos van por los hijos ujú, y así sucesivamente buscan destruir familias. Entonces, ujú, muy importante ir a la palabra, pararse sobre la palabra y decir, ujú, hasta aquí voy a permitirle al enemigo que siga dañando mi línea familiar para que esos demonios no pasen a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que cada creyente es responsable de batallar por su liberación. ujú, No solo batallar, es cuidarla, porque listo, puede ser liberado, ujú, pero si no la cuida y permite puertas abiertas al enemigo ujú, o sigue practicando ciertos pecados, pues dice la palabra que el demonio va y busca a otros 7 peores. Entonces, ujú, es muy importante esos procesos así, ujú, donde el Señor traiga liberación, donde la palabra de Dios sea como la protección, la promesa de Dios para podernos afianzarnos en ella y creer, por supuesto, porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios que crea le que hay. le hay, Amén. porque yo puedo reprender al diablo, pero si no creo que Dios existe, pues realmente ahí no hay nada. Y dice la palabra que el Señor exhibió públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Ujú, Es decir, que yo no les puedo tener miedo, tampoco puedo hacer del diablo como algo espantoso. El diablo está derrotado. Yo simplemente tengo la autoridad en el nombre de Jesús ujú, de desautorizarle, de echarle de mi casa, echarle de mis finanzas, de mi salud. ujú, Y todo eso tiene como un punto y es, entre más estudio la palabra de Dios, más voy a tener cómo defender, cómo atacar incluso, no estar siempre defendiéndonos, sino atacarlo con la palabra de Dios. Y dice que escrito está. Cuando yo digo escrito está es porque no es mi palabra, es la palabra de Dios la que va a ejercer el poder. Entonces, muy importante la liberación ujú. para cada uno de nosotros a nivel personal y familiar. Amén. Amén, pastor. Algo que me hizo recordar es que
como usted mencionó, ¿no? La mejor defensa es un ataque, ¿no? He escuchado bastante eso en los deportes de contacto, Mm, ¿no? La mejor defensa es un sí, ataque y nosotros debemos atacar al enemigo, no, no creyendo de que el enemigo, pues, bueno, el enemigo está derrotado, pero tampoco creerle al diablo, pues, que está totalmente dormido y que no nos puede contraatacar si nos descuidamos, ¿verdad? Él siempre está como león rugiente buscando a quien devorar, así que el creyente tiene que aprender a permanecer libre, y en no caer o recaer en el pecado nuevamente para que esa autoridad que nos dio Cristo pues se manifieste en nosotros y se cumpla lo que dice Mateo 28, ¿verdad? ¿No? De ir y sí, predicar el Evangelio, ¿no? Y las señales que le sigan al creyente, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? En mi amén. nombre, ¿no? Me pondrán las manos y la gente sanará, ¿no? Entonces, yo creo que esa autoridad se gana, ¿no? Se gana en santidad, en los caminos de la santidad. Y no podemos hablar de un Dios de amor sin también mencionar que es un Dios de santidad y que Dios aborrece el pecado. Y peor que el pecado dice que es la idolatría. Dios la considera aún como rebelión ante Él, ¿no? Entonces, Sí, mencionar eso también, ¿no? A aquellas personas que nos están escuchando que son de otros dogmas, ¿no? Eh, Nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos aún adventistas, ¿no? Los mormones, otras religiones, las cuales el enemigo ha tanto engañado al ser humano, que hay muchas religiones, hay muchas corrientes. Sin embargo, ninguna de estas corrientes a veces considera que el Salvador es Jesús, ¿verdad? Y que Él ya pagó el precio y que no hay otra persona, no hay otro profeta, no hay otra persona que pueda salvarnos y reconciliarnos con el Padre. Amén. así es. Amén, amén. Y, y, Claro que sí. y cuéntenos, pastor, en estos tiempos de los jóvenes, hay mucha carga por los jóvenes ahora, ¿no? Los jóvenes dentro de la iglesia y los jóvenes fuera de la iglesia, ¿no? ¿Qué le podría recomendar a estas personas, a estos jóvenes? Ya para finalizar con esta entrevista que está muy, muy poderosa, muy tremenda. Sí, uno lee la palabra y encuentra por allá, por el libro de Josué, eh, cuando hace una transición, y dice que se levantó una generación que no conoció al Dios de sus padres. Entonces, a veces hemos fallado en transmitir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y ese es un punto prioritario que a mí me ha puesto también el Señor a trabajar, es enfocarnos en la juventud, porque si ganas a un joven, gana una generación. Lo que ha sucedido en muchos territorios es que todo se volvió religión, no, no hay nada, digamos, que cautive al joven, y el enemigo sí está trabajando cómo enredarlos a través de diferentes cosas como las redes sociales, el satanismo, las drogas, el consumo de drogas ha sido no solo en la ciudad, sino aún en el campo también. Uno ve que es un engaño que ha llegado de muchas formas. También el tema de la pornografía, el tema hoy día de lo que llama el LGTBI y todo ese tipo de cosas, el enemigo los ha usado para desenfocarlos del Dios del cual nosotros hemos creído. Amén, amén. Entonces, para los jóvenes, pues ya gracias a Dios también existen, hay plataformas donde pueden hacer sus cursos, cursos virtuales, cursos digitales para que conozcan a Jesús. Y también hay programas que se están trabajando ahorita con el tema de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, llevarles programas donde los jóvenes vean a Dios también ahí. Y hemos visto, por ejemplo, en los colegios, sobre todo, que sacaron la palabra de Dios y bueno, tenemos que entrar de otra forma. Entonces allí donde hablamos de valores, hablamos de charlas sobre el bullying y de esa manera vamos metiendo la palabra de Dios también ahí en los colegios
pero la tarea es muy grande, es mucha la juventud y definitivamente se necesita mucho más gente comprometida y que podamos entender la dinámica del joven, porque estamos en tiempos donde el joven cambió su manera de pensar, cambió su visión, tiene una cosmovisión diferente y como tal Dios también nos da la sabiduría para llegarle a esa gente. Entonces tenemos que salir de las cuatro paredes. Es muy importante llevar a Cristo a las calles, a los lugares donde no es muy frecuente. Por lo menos yo conozco en Bogotá, Colombia, hay un ministerio que le predica a las prostitutas, tienen cultos con ellas en un edificio Wow. y, y la mayoría que están ahí ejerciendo sus prostituciones se amparan bajo la excusa de que no tienen más trabajo, que necesitan sacar a sus hijos adelante, pero el Evangelio está llegando ahí y Dios puede sacar al drogadicto, Dios puede sacar al que está a punto de suicidarse, Dios puede liberar al que está a punto de separarse, quizás a aquel que está cautivo en el alcohol, las drogas, el homosexualismo, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Dios lo puede liberar, pero necesita más canales, necesita más personas que estemos en esa brecha, dispuestos a correr, como dice, la milla extra, ir un poquito más allá de lo que nos corresponde hacer. Amén. Y bueno, con la ayuda del Señor, yo sé que se va a lograr mucho, mucho más. Amén, pastor. Muy bien todo lo que ha dicho pastor. Los jóvenes de ahora, esta generación se está perdiendo más y hay mucha gente que entra al ocultismo. Jóvenes que entran al ocultismo prefieren entrar al ocultismo, a la pornografía, a la prostitución. Muchos jóvenes, muchas mujeres se prostituyen, se venden prácticamente, nos venden su cuerpo y vemos que realmente este mundo cada vez está más podrido, pero ahí donde la iglesia debe brillar con su luz. Y yo le voy a pedir, pastor, ya para finalizar con esta entrevista, que ore, ¿no? Ore por esta juventud, que ore no solamente por la juventud, sino también por los niños. Hay niños también violados, hay niños que también son robados, hay trata de niños, ¿no? Hay trata de personas y donde estos son niños también, que los llevan. He escuchado de Colombia también que muchos niños de Colombia son desaparecidos y son llevados a otros países para que ellos ejerzan la prostitución en otros lados, ¿no? Sean hombres, sean mujeres. Y esto está pasando en todo el mundo. Y la iglesia lo que tiene que hacer es orar. Orar, orar y orar, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? A orar por aquellas personas que están sufriendo. Adelante, pastor. Si quisiera hacer un comentario, bueno, más, ¿no? Antes de orar, lo puede hacer, no hay problema. Ok, pastor, sí, claro, gracias. Y yo creo que eh, dice la misma Biblia, el trabajo del Señor no es en vano. Ujú, Cuando hablamos de que esto está pasando, no significa que estamos dudando de lo que Dios puede hacer. ujú, No, al contrario, estamos exponiendo una realidad que se está viviendo, diríamos que casi a nivel global, porque cada país tiene una problemática interna, tanto bien sea de violencia o lo que estamos diciendo, el problema de los niños, ujú, pero hay dos factores ahí. Uno es que estaba profetizado, dice que en los últimos tiempos pues habrían ujú, guerras, habrían muchas señales, muchas cosas difíciles, pero también hay otro texto que dice, para el libro de Isaías 61, dice, "He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, ujú, pero sobre ti brillará la luz". O sea, es una realidad que se vive, pero la iglesia debe brillar en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, ujú, y estamos llamados para eso. No somos parte del montón, no somos parte de esta tragedia que el diablo ha querido hacer. Y por eso en esta noche vamos a orar creyendo que sobre la iglesia brillará la luz de Cristo, sobre los niños brillará la luz de Cristo, porque a eso vino el Señor. Dice que Él vino para deshacer las obras del diablo y que cosas mayores que las que el Señor Jesucristo hizo, nosotros haríamos.
Así que en base a esa promesa, a esas palabras de nuestro Señor, ponemos toda nuestra fe, ponemos toda nuestra confianza. Señor, en esta hora nos aferramos a tu palabra Sí, Señor Jesús. en base a lo que está escrito ahí, que dice que si puedes creer, lo que creyeres será hecho, Señor. Yo en esta noche estoy creyendo, Señor, que a través de esta onda televisiva, Señor, a través de este medio, Señor, tu palabra será llevada por los vientos, Señor, al corazón, donde quiera que se encuentren personas hoy mirándonos, escuchándonos. Oro para que haya ministración en el nombre de Jesús. Patamos todo espíritu inmundo que tiene cautivo a las mentes, que tiene cautivo los corazones, que tiene cautivo a las familias. En el nombre de Jesús Sí, Señor. ordenamos liberación. Ahora mismo, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, Sí, Señor. hay liberación sobre el drogadicto, hay liberación sobre el que está secuestrado, hay liberación sobre el que está oprimido por el diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche declaramos que la mano de Dios está allí, que los ángeles del Señor están obrando, donde quiera que se encuentren, Señor, estas personas que les gusta practicar el crimen, el secuestro, la extorsión, Señor. Hoy tú los libertas de toda opresión del demonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos libertad sobre sus mentes, libertad sobre sus corazones ahora, porque tu palabra dice, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay libertad en el nombre de Jesús. Somos la luz que tú has puesto en este mundo para alumbrar en medio de la oscuridad. Y aunque hay problemas, aunque hay dificultades, aunque hay enfermedades, Señor, como iglesia nos levantamos en tu nombre para aplastar al enemigo, porque ya ha sido derrotado, es un enemigo fracasado. Y en el nombre de Jesús tiene que soltar estos millares de niños, estos millares de jóvenes, estos millares de personas que están esclavizadas. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo mal, toda enfermedad en los cuerpos, lo echamos ahora y declaramos también la mano sanadora de Dios operando allí donde quiera que Sí, Señor. estén las personas. Sí, Hay Padre. sanidad total en el Sí, alma, en su gracias. cuerpo, en su espíritu, en esta preciosa noche. Que Cristo sea revelado a sus corazones, que la palabra de Dios sea revelada a sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en ti no hay límites de tiempo, espacio o distancia, Señor. Yo creo que tú usarás estos medios para tu gloria, para hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Tú lo haces completo. Y el que empezó la obra la va a terminar bien, Señor. Gracias te damos en esta noche por darnos la victoria. Y en tu nombre estamos agradecidos y confiados siempre, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Amén, Pastor. Pastor Freddy Borges, ha sido un privilegio, un placer estar con usted en esta hora. Y bueno, un abrazo, hemos hablado de todo y la presencia de Dios está aquí. Siento la presencia de Dios muy hermosa. Una unción poderosa, una unción apostólica que el Señor está derramando para que las cosas realmente traigan liberación a muchas almas que van a ver este video. Un abrazo desde acá de Lima, Perú. Y bueno, pues le bendigo a su esposa, bendigo a sus hijos y bendigo a su ministerio. Y que el Señor le siga añadiendo más, le siga dando más sabiduría, más conocimiento, más economía, más finanzas, más riquezas para que usted y su Amén. familia puedan estar viviendo holgadamente sin que falte alguna necesidad, porque esa es la promesa del Padre también. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Bendigo su ministerio, bendigo su familia también. Bueno, que espero de pronto estar por ahí, por Lima. Alguna vez pasé, Ujú. pero fue rapidez. Pero muy bonito, me gustó el clima, sobre todo. Sí. Y estamos orando, estamos visitando al Perú. Ahorita, en unos 8 días, estoy por ahí, por el Amazonas peruano. Ujú. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Ujú. Muchas gracias a todas las personas que sacaron el espacio para mirarnos. Ujú. Y bueno, también para ellos, la bendición de Dios los alcance y los bendiga grandemente. Amén, pastor. Un fuerte abrazo y nos despedimos. Shalom, que la paz Amén, del Señor amén. esté con usted. Amén. Amén. La gloria es el Señor. Si este testimonio impactó tu vida, acompáñame a hacer esta pequeña oración conmigo.
Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Amén. Si este episodio te ha bendecido, compártelo con alguien que necesite escuchar estos testimonios de fe. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido que edificará tu vida.